Martin Scorsese es uno de los mejores y más influyentes directores de la historia del cine. Son más de 50 años haciendo películas donde nos ha dejado obras maestras y grandes películas para el recuerdo, trabajando con actores y actrices icónicos que siempre han hablado maravillas de Scorsese. Hoy vengo a hablar de una carrera histórica y de una filmografía inigualable. Todo empezaría en 1967, donde Martin Scorsese nos dejó su primer largometraje, su primera película, llamada ¿Quién llamó a mi puerta?, con un Harvey Keitel que haría su debut como protagonista y su debut en la actuación. Scorsese en esta primera película contó con un presupuesto tan solo de $75.000. Pero eso no quitó que obviamente, sin estar probablemente ni en un top 10, ni en un top 15, ni en un top 20 de sus películas, ya nos empezara a mostrar cosas del pedazo de director y de las grandísimas películas que nos dejaría con el paso del tiempo. Y con tan solo 25 años, lo que lo hace aún más sorprendente. Pero no sería hasta 9 años después donde nos dejaría su primera gran obra maestra. Y sí, hablo de Taxi Driver. Una película que muchos la consideran la mejor de Martin Scorsese, y entiendo perfectamente esa opinión, pues es una película que con el paso de los años y casi cumpliendo ya 50 años se sigue recordando y se sigue considerando como lo que es una grandísima obra maestra que también pudimos ver. No fue la primera película que hicieron juntos Martin Scorsese y Robert De Niro, porque fue Malas Calles unos años antes, pero pudimos empezar a ver ese dúo, esa pareja que ha hecho historia, que probablemente sea la mejor pareja actor-director que hemos visto en el cine y que es enorme, y que ahora veremos todas las películas que han hecho juntos. Pero como digo, esta película también supuso la primera nominación para Robert De Niro a Mejor Actor Principal en los Oscars, y también la primera nominación a Mejor Película de una película de Martin Scorsese, y ya os aviso de que no sería la última. Y todo esto con tan solo un presupuesto de 1,3 millones, que sinceramente hace que probablemente la hace aún más mérito, porque es una cosa bárbara que una obra maestra que a día de hoy se sigue recordando, que a día de hoy se sigue considerando una de las grandes películas de la historia, costara tan solo 1,3 millones y juntara el elenco que juntó, porque aparte de Robert De Niro en esta película también tenemos, entre otros, a Harvey Keitel y a una muy joven Jodie Foster. Tras el auténtico éxito de Taxi Driver, sería tan solo 4 años después cuando llegaría su segunda gran obra maestra, de nuevo con Robert De Niro a los mandos como protagonista. Sí, hablo de Toro Salvaje, una película icónica, una película, yo creo, de estas de las que se van a recordar dentro de 50, 100, 150, 200 años, porque es una película que todos tenemos en el recuerdo, una película que yo creo que le gustó a prácticamente todo el mundo por todo lo que supuso, por todo lo que explicó, por todo, y que sería una auténtica barbaridad de Martin Scorsese. Aparte, en esta película Scorsese conseguiría nominación tanto a Mejor Película, que ya la había tenido por Taxi Driver, aunque no la ganara, pero aquí también conseguía nominación a Mejor Película, y por primera vez conseguía nominación propia a Mejor Dirección. Después de que con 35 y 39 años Scorsese ya no hubiera dejado sus dos primeras y sus dos grandes obras maestras, entre otras, que eran Taxi Driver y Toro Salvaje, parecía y se veía cómo iba a ser el futuro, cuántas mejores películas no iba a dejar Scorsese, qué más no iba a dejar de cara al futuro. Y sería tan solo 2 años después donde para mí nos dejaría una de sus películas más infravaloradas, de nuevo de la mano de Robert De Niro como protagonista, que como decía, un dúo que no paró de darnos alegrías y que a día de hoy nos las sigue dando. Pero sería tan solo, como digo, 2 años después donde nos dejaría El Rey de la Comedia, para mí una de sus grandes películas infravaloradas. Para mí, no sé si la catalogaría como obra maestra, la vi hace poco, pero si no lo es, está muy cerca, y que nos explica muy bien lo que la vida, de lo que puede ser un fan muy tóxico, y de lo que puede suponer, y nos lo muestra y nos lo enseña de una manera tan perfecta, de una manera tan real, de una manera tan impresionante, que sin duda para mí es una de esas películas de las que se debería de hablar muchísimo más.
Pues en esta década de los 80 todavía no se acabaría y nos dejaría varias películas más que interesantes. La primera, Jo, qué noche, que yo no la he visto, pero que lo que he leído son cosas muy buenas y una de esas películas de las que tengo muchas ganas de ver, pero luego nos dejaría El color del dinero en 1986 con una leyenda como es Paul Newman de protagonismo y un joven Tom Cruise que ya empezaba a apuntar maneras y que para mí es un auténtico peliculón y que os recomiendo que lo veáis porque la verdad que fue para mí una de las grandes sorpresas que yo he visto en estos últimos años. Y luego, en 1988, nos dejaría una de las películas más polémicas de la historia del cine, pero como no, a Scorsese eso le da exactamente igual. Él vive por y para el cine y nos dejaría La última tentación de Cristo con Willem Dafoe como protagonista, que esta película sacó una de historias porque cabreó mucho al aspecto religioso, a los religiosos, porque según decían, nos mostraba a un Jesús de lo más corriente posible, a un Jesús como cualquier persona puede ser, y fue una película que abrió una película que causó mucha polémica, pero a mí que es una película que me encanta, una película que me sorprendió y me gustó bastante, y que la verdad que pienso que creo que es un buen punto de vista donde la planteó y no entendí bien ese cabreo que hubo. Y sería 2 años después, nada más comenzar la década de los 90, donde desde mi punto de vista nos dejaría su mejor película, cosa que es mucho decir después de la filmografía que tiene. Y sí, señores y señoras, hablo de Goodfellas, uno de los nuestros. Para mí, una película histórica, una película que para mí no puede faltar en ningún top 10 de la historia, porque es una película que ha marcado una época, es una película histórica, una película que se recordará siempre y es una de esas películas que debe de estar en todas las listas de mejores películas de la historia porque es una auténtica barbaridad. De nuevo con un Robert De Niro donde seguía dejándonos actuaciones históricas y con un Ray Liotta y un Joe Pesci, que son también dos actores que han trabajado bastante con Scorsese y que le gustan bastante a Scorsese. Como he dicho, la película que, ojo, sería nominada a los Oscars tanto a Mejor Película como a Mejor Dirección, pero no se llevaría ninguno de los dos, lo que para mí es uno de los robos más grandes de la historia de los Oscars, porque esta película tenía que ganar sí o sí. Y Goodfellas, no sé si os sorprenderá o no, pero se puede decir que fue no un fracaso tremendo en taquilla, pero fue un fracaso en taquilla. Tuvo un presupuesto de 25 millones y consiguió recaudar 46 millones. ¿Quién lo diría ahora? Si, como se considera ahora y como se lleva considerando ya muchos años la película, se estrenara en un momento, yo creo que las salas de cine se abarrotarían y que podría hacer una taquilla impresionante de una taquilla que se recordaría durante muchísimo tiempo. Tan solo un año después de hacer una de las mejores películas de la historia, en 1991, nos dejó otra de sus grandes infravaloradas, otra de para mí perfectamente puede entrar en un top 5, top, a lo mejor un poquito más, de sus películas, El Cabo del Miedo, una adaptación de la mítica película llamada El Cabo del Terror de 1962. Y como digo, nos dejaría una película más que interesante, de nuevo, con Robert De Niro como protagonista, y ya lo habréis visto, pero en casi todas las que he nombrado, Robert De Niro era el protagonista. Y es que desde el 73, en Malas Calles, que empezó durante todos esos años, siempre fue su actor fetiche, hasta dentro de poco que veremos que hubo un cambio y hubo otro actor que también ha marcado una época con Martin Scorsese. Pero como digo, esta película es una película muy buena, yo la catalogaría, sinceramente lo digo, como obra maestra, una película que os recomiendo ver sí o sí. Y en 1995 nos dejaría su cuarta obra maestra en lo que llevábamos de siglo XX, que sería Casino. De nuevo, para sorpresa de nadie, y aunque suene muy repetitivo y aunque parezca que estoy hablando todo el rato de la misma película, sí, de nuevo Robert De Niro a los mandos y que, para sorpresa de cualquiera, aquí tampoco consiguió volver a ganar el Oscar y ya os adelanto que solo ha ganado Scorsese un Oscar
en su carrera, aunque os sorprenda, aunque suene increíble, habiendo hecho en lo que llevamos en lo que hemos repasado del siglo XX, Taxi Driver, eh, Casino, como he comentado, Goodfellas y Toro Salvaje. En ninguna de ellas ganó ni el Oscar a Mejor Película ni el Oscar a Mejor Dirección, lo que para mí me parece que no lo haya ganado o en todas, o en tres, o aunque sean dos, es sinceramente algo que cuesta mucho entender. Pero como digo, esta sería su última gran película de este siglo XX, de un siglo XX Scorsese, que yo creo que todos se nos viene a la cabeza como de lo mejor que se ha hecho, de que muchos directores firmarían haber hecho tan solamente una película como la que ha hecho Scorsese en ese siglo XX, y que cerraba un siglo histórico, un siglo para el recuerdo y un siglo donde nos dejaría grandísimas películas, pero aquí no acabaría nada y empezaría un siglo XXI más que interesante, del que vamos a hablar, del que vamos a comentar y del que hay muchas películas para rescatar. Y sería tanto en 2002 como en 2004 donde nos dejaría dos de sus películas de las que en teoría menos se valoran, pero que tienen, algunos las consideran obras maestras, otros las consideran de lo peor de Scorsese. A mí ambas películas me encantan, no llegaré a nombrarlas como obras maestras, pero ambas películas me parecen increíbles y darían comienzo al siglo XXI de Martin Scorsese. Empezando por Gangs of New York, que para mí, detrás de una película que voy a nombrar dentro de poco, es su segunda película más infravalorada. Creo que esta película roza ser una obra maestra. Es una película histórica y que, como os digo, sería la primera película en la que veríamos al actor fetiche de Martin Scorsese en este siglo XXI. Y sí, hablo del gran Leonardo DiCaprio, un actor que, aparte de hacer historia en otras películas, con Martin Scorsese nos ha dejado una gran cantidad de películas impresionantes, y Gangs of New York es una de ellas. Y también, sobre todo, uno también contaría con uno de los mejores actores de la historia, un actor que a mí me da muchísima pena que esté retirado, que me encantaría volver a verle en alguna película. Hablo de Daniel Day-Lewis, un actor legendario, y que ellos dos, juntos con Cameron Díaz también en el papel, también en la película, nos dejarían una película impresionante. Y en 2004 la otra película de la que hablaba, otra película que me encanta, otra película con Leonardo DiCaprio de nuevo a los mandos como protagonista. Sí, hablo del Aviador, que es una película que de verdad lo pienso, una película muy interesante donde nos cuenta la biografía del polifacético Howard Hughes, un hombre que con el poco dinero que heredó de su padre se trasladó a Hollywood, donde amasó una gran fortuna y fue uno de los productores más destacados del cine americano durante la década de los 30 y los 40. Una película más que interesante, y es una película que merece muchísimo la pena. Y sí, en 2006 llegaría la mejor película del siglo XXI de Martin Scorsese, y la película que le haría ganar su primer Oscar. Primer, y ya aviso que único Oscar, aunque cuente creerlo. Hablo de Departed, Infiltrados, como se llamó aquí en España, de nuevo con tanto Leonardo DiCaprio como Matt Damon a los mandos, y con un Jack Nicholson espléndido como siempre, pero que por fin conseguiría ganar el Oscar, y no solo conseguiría ganar su primer Oscar a Mejor Dirección, sino que también conseguiría el Oscar a Mejor Película, totalmente merecida, porque ya no solo es la mejor película de Scorsese en este siglo XXI, sino que es una de las mejores películas en general del siglo. Después de dejarnos su quinta obra maestra, vendría unos años más tranquilos para él, unos años donde se lo tomaría con más calma, hasta que en 2010 nos traería una de sus películas más controversiales, Shutter Island, de nuevo con Leonardo DiCaprio, como ya decía, porque ha sido su actor fetiche. Si Robert De Niro lo era en el siglo XX, Leonardo DiCaprio lo era en el siglo XXI. ¿Y por qué digo que es una de las películas más controversiales? Porque es increíble la cantidad de gente que o la ama o la odia. No hay un punto medio, pero es una película que yo creo que fue muy importante en este siglo. Fue una película que yo creo que era una experiencia única, y una experiencia que pocas veces se ha visto, y para mí es una película que merece completamente la pena, que a mí me encantó, que me generó una tensión brutal, y que yo estoy más en el barco de los que la aman y no estoy en el barco de los que la odian. Pero como digo, fue una de las películas más controversiales en la filmografía de Martin Scorsese. Tras Shutter Island, y con casi 70 años ya de edad,
todo el mundo esperaría que la carrera de Martin Scorsese llegaría ya a su fin, pero él ama y vive por y para el cine. Y tan solo un año después nos dejaría una película muy bonita, una película de aventura, una película que a mí me encanta y que le tengo un cariño bastante especial. Sí, sí, hablo de La invención de Hugo. Y en 2013 nos dejaría, si decía antes de Shutter Island, esta película ya ni te cuento, una de las películas más controversiales, pero que para mí vuelve a ser otra obra maestra de este siglo. Hablo del Lobo de Wall Street con Leonardo DiCaprio como protagonista, dejándonos una película icónica, una película que se recordará durante mucho tiempo, una película que habla de la famosa bolsa neoyorquina y que al final nos muestra todo lo que puede llegar a ser y todo lo que es esa vida de drogas, amor, dinero, todo lo que acarrea también con una grandísima Margot Robbie y donde nos dejaría una película increíble. En 2016 llegaría la que para mí, y lo he comentado antes, es su película más infravalorada de su filmografía, una de sus películas que más merece la pena y es Silencio. De nuevo, como si os dais cuenta, de nuevo, como contaba antes, como en La última tentación de Cristo, esta es otra película religiosa y otra de sus películas que más polémica surgió y que es verdad que es un tema muy puntiagudo, pero que en cambio Martin Scorsese no ha tenido ningún problema en meterse y que yo creo que se demuestra que ambas películas están consideradas, no sé si tanto, yo creo que la gente las considera bastante bien, pero tanto por crítica como por el bando religioso las consideran películas reguleras o tirando de lo peor de Scorsese. Para mí ambas películas me encantan y Silencio para mí es su película más infravalorada y una película de 9 por lo menos, porque es una película impresionante que nos narra de una manera increíble cómo dos jóvenes viajan a buscar a su mentor. Os lo digo de verdad, una película que si no habéis visto tenéis que verla y de verdad, verla con una mente abierta porque os va a gustar seguro. Y en 2019 nos volvería a dejar otra película que a mí sí que me gusta mucho, pero que sí es verdad que entiendo en parte de la gente que esta película no le gusta, porque es verdad que aquí Scorsese creo que la película en ciertos momentos, pese a que a mí me encanta, pero hay momentos en los que sí es verdad que se puede hacer pesada, hablo del irlandés, pero a mí es una película que me encanta sobre todo porque juntó a dos de los mejores actores de la historia, como eran Robert De Niro y Al Pacino, y sin olvidarnos de un gran Joe Pesci, otro de los grandes actores de la historia de Hollywood. Y como digo, es una película polémica, pero yo es una película que firmo, es una película que es verdad que es muy probable que no vuelva a ver al corto plazo, pero que sí algún año me gustaría volver a verla. Y aquí cerraría su década de los 2010 con ya casi, bueno, con más de 70 años y casi con 80 años. Y aquí ya sí que de verdad parecía que Martin Scorsese iba a firmar la retirada después del irlandés. Fueron 4 años, pero no. Como he dicho antes, ama el cine y él vive el cine como muy pocos. Y 4 años después, con ya más de 80 años, nos dejaría en este 2023 otro peliculón impresionante que para mí pasó un poco desapercibido. Hablo de Killer of the Flower Moons, Los Asesinos de la Luna, por el gran año, porque hemos tenido Poor Things, hemos tenido Oppenheimer, pero Los Asesinos de la Luna no se nos puede olvidar, porque es una de las grandes películas del año y que con 80 años Scorsese sea capaz de hacer una película así, de nuevo con DiCaprio, impresionante, pero sobre todo con una Lily Gladstone de 10 que está brutal y que veremos a ver si en los Oscars se han llevado bastantes nominaciones, si se pueden llevar algo porque Scorsese se merece todo lo bueno que le pase. Y veremos a ver cuánto nos queda de Scorsese porque ya sabe, se es oficial que está preparando una película de nuevo religiosa, es que es el mejor y es que le da igual lo que le digan. Le ha caído la de Cristo cuando ha hecho polémicas religiosas, la polémica se la ha echado gran parte de gente encima, pero él sigue y está preparando una película llamada Jesús, que se estrenará entre 2000, no se sabe bien si 2024 o 2025, pero que seguro que no nos defraudará. Y veremos cuánta cuerda le queda a Scorsese, ojalá le quede mucha, porque es un director que nos ha hecho disfrutar tanto, y que por cierto no lo he comentado, a un director que también le encanta salir
en sus propias películas, lo hemos visto en una gran cantidad de películas en las que ha aparecido, en las que nos ha dejado momentos muy muy buenos. Recuerdo uno así por poner un ejemplo, aunque hay tanto en Taxi Driver, que a mí me encantó, junto a Robert De Niro, que me parece impresionante. Y como digo, hasta aquí voy a ir dejándolo porque creo que hemos repasado de gran manera la filmografía, la carrera de Martin Scorsese. Como digo, lo hemos visto y quería destacar una cosa, sobre todo con él ha trabajado, como hemos visto, muchísimo con Robert De Niro y es que siempre se conocieron cuando uno no sabía que iba a ser actor y el otro estaba empezando a dirigir y cortometrajes y películas más cortas o videoclips, pero siempre ha dicho que Robert De Niro es el actor que mejor lo conoce, que conocen cosas que muchos de sus familiares no saben y no me extraña porque es una pareja impresionante. Y centrándonos solo en Martin Scorsese, de verdad lo digo, yo quiero agradecerle todo lo que ha hecho por el cine, todo lo que ha hecho, porque es un director histórico, es un director que nos ha dejado tantas películas para el recuerdo, tantas obras maestras y tantos momentos impresionantes que solo puedo darle las gracias y para mí sin ninguna duda está en mi top 5 de directores de la historia y yo creo que es imposible dudar de que ha sido uno de los grandes y de que será uno de los grandes y que veremos a ver cuánta cuerda le queda todavía. De verdad, espero que os haya gustado, espero que os guste el vídeo, dejadme vuestra opinión y nos vemos en la próxima. Adiós.